Jesucristo es el Señor y nosotros su pueblo, mora en nuestros corazones, dando un cántico nuevo. Gloria a Dios, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en el cielo y la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, en el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón.
Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Sentaros un momento. Bien, este evangelio que les he leído es un evangelio muy conocido. Dos hombres iban frustrados, avergonzados, fracasados, hundidos, se volvían a su pueblo. Habían asistido a la Pascua en Jerusalén y habían asistido a la muerte de Jesucristo y lo habían enterrado. Entonces estos hombres vienen o regresan a su pueblo que se llamaba Emaús, vuelven pues vencidos. Ellos pensaban que ese hombre, ese Jesús de Galilea, era o iba a ser el líder, el que iba a llevar a los judíos a ser un pueblo fuerte y les iba a llevar hacia la liberación. Y se dan cuenta de que ese Dios o ese líder había sido vencido y vuelven a casa, avergonzados, frustrados. Es un poco la vida de todos nosotros. ¿Cuánta gente conozco yo que ante la realidad que se vive en un contexto de marginación, de pobreza, de oscuridad, de todos los problemas que ustedes pueden recibir, como es la violación de los derechos humanos, etcétera, pues se sienten frustrados? ¿Y dónde estás, Dios, que no nos liberas? Cuantísima gente pone la esperanza de la liberación de todo lo que nos pasa, lo ponen en Dios. Yo lo estoy oyendo constantemente a la gente, y es verdad que Dios es el que libera. Y es verdad que dijo Jesucristo, sin mí no podéis nada. Es verdad. Lo malo es que Dios no habla como nosotros queremos que hable. Para nosotros sería estupendo que Dios se pusiera al mando de todas nuestras inquietudes, de todas nuestras manifestaciones y fuera nuestro líder. Pero Dios no actúa así. Dios actúa, y esto es teología, a través de las causas segundas. No piensen ustedes que Dios va a venir y nos va a decir al oído, haz esto. No, Dios ya nos ha dicho, ya te he dado a ti cosas para que lo hagas tú, o lo potencies tú, o lo animes tú. Te he dado inteligencia, te he dado voluntad, te he dado brazos, te he dado inquietudes, te he dado todo, te he dado. Ponlo tú a funcionar. Ahí estoy yo, a través de las causas segundas. O ahí estoy yo, a través de las organizaciones de defensa de valores, etcétera, etcétera. Bueno, pues algo de esto es lo que estos hombres no entendían, que Dios actúa de otra manera diferente a lo como ellos pensaban. Ellos, los dos discípulos de Emaús y toda la gente de Judea pensaban que iba a venir un líder y se iba a poner al mando de las tropas y iba a hacer del país un gran país. Y Dios no vino así. Y Dios no actúa así. Les he dicho a ustedes muchas veces que las matemáticas de Dios no son como nuestras matemáticas. Nosotros tenemos unos códigos de esto es bueno y esto es malo, esto se consigue y esto no se consigue. Tenemos unos códigos y Dios tiene otros códigos diferentes. De modo que estos hombres van fracasados. Y es cuando Dios actúa en ellos, pero de una manera velada. Se le aparece allí en forma de un caminante y les dice, pero ¿qué os pasa, chicos, que venís ahí tristes, cabizbajos, amargados, frustrados? ¿Qué os pasa? Dice, pero tú no te has dado cuenta, tú eres el único que no sabes lo que ha pasado. Que teníamos un líder, que teníamos un caudillo y que pensábamos que iba a ser el jefe de todos nosotros y resulta que ahora le han matado y le hemos enterrado y ahí está. Bien, es verdad que hay por ahí noticias de que dice que fueron al sepulcro y allí no estaba, pero eso para nosotros no es importante. Y es cuando Dios viene y actúa.
explicándole las Escrituras desde atrás, desde Moisés, diciéndoles que el Mesías que viniera necesariamente tenía que sufrir. Y esto es lo que nosotros no lo entendemos, nosotros. Eso del sufrimiento no lo entendemos. No lo entendemos, que si queremos resucitar con Cristo y triunfar con Cristo, tenemos que pasar por la cruz. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo así lo quiso. Y Jesucristo ya desde el tiempo de Moisés y todos los profetas iba diciéndoles que el Mesías cuando viniera tendría que sufrir, tendría que padecer, sería ultrajado, sería violentado. Y empieza a explicar, y dice que ellos sentían un gusto al ver aquello porque no sabían. De modo que estos hombres pecaban de ignorancia. Se llamaban judíos, pero no conocían las Escrituras, igual que nosotros, que nos llamamos cristianos, pero no conocemos la palabra de Dios, y Dios actúa a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros auscultamos la palabra de Dios? Venimos a la iglesia y analizamos la palabra de Dios. ¿Cuántos? No nos gusta que nos digan las cosas, ni que nos hablen claro, no nos gusta. Sin embargo, Dios actúa a través de la palabra de Dios. Ustedes vienen a la iglesia y a lo mejor escuchan un consejo, un versículo, una frase que se nos habla, que se nos mete en el corazón. La palabra de Dios es como espada afilada, que nos hace daño, nos clava como un puñal que nos clava y nos hace daño y nos cuestiona. De modo que habla Dios así. Y ellos dice que vieron algo de luz y comprendieron, anda, pues eso tuvo que ser así, que el Mesías tendría que sufrir antes de triunfar. Y es cuando ellos se sienten contentos y les dice ellos a Jesús, quédate con nosotros que la tarde está cayendo, quédate con nosotros un rato más. Y es cuando Jesús, al llegar allí a la posada, dice que toma el pan, lo parte, y dijo, tomen y coman. Hizo un gesto. Y ahí se manifestó Jesús también en la Eucaristía. ¿Cuántos de nosotros descubrimos a Dios en la misa? En la Eucaristía. Porque la Eucaristía es, diríamos, el símbolo grande del amor de Dios, que se queda con nosotros para ser nuestro alimento. Nosotros comulgamos, nosotros nos acercamos a la misa, nosotros venimos a la iglesia, a la misa, y venimos para llenarnos de Dios, para inundarnos el corazón de la presencia de Dios. ¿O es un rito más? Cumplir. Tengo que ir a misa hoy domingo y voy a misa, pero ahí estoy. De modo que nosotros cuando asistimos ahora en este momento, nosotros estamos auscultando la palabra de Dios, las lecturas, y en segundo lugar debemos estar auscultando la presencia de Dios en la Eucaristía, que viene a nosotros y que nos dice que yo les amé a ustedes y ustedes se tienen que amar, que yo morí por ustedes y ustedes tienen que morir a sus pecados por los demás. Esta es la esencia de la vida cristiana, hermanos. Bueno, creo que con esto es suficiente para que todos nosotros analicemos la lectura de este domingo. Que Dios nos habla y que tenemos que escucharle. Pero para que alguien hable y le entendamos, tenemos que estar y ser receptivos, estar abiertos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué importante es esto. Habla, Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nuestro pueblo? ¿Qué quieres de Venezuela, Señor? ¿Qué quieres? Tenemos que saber leer el signo de los tiempos. Y no sabemos leerlo, o por lo menos que yo sepa, no lo estamos leyendo. Que Jesucristo murió y que nosotros tenemos que morir a tantas cosas, al orgullo, a la vanidad, a las posesiones, al capitalismo que muchas veces ha estado en nuestras vidas. Todo es almacenar, todo es tener, todo es poseer. ¿No estará Dios hablándonos y diciendo, quietos amigos, que no solo de pan vive el hombre, que ustedes tienen que vivir también de la entrega, de la renuncia, del acrisolamiento? De modo que vamos hoy a escuchar a Dios que nos habla con un corazón abierto y sobre todo en la Eucaristía.
Jesucristo partió el pan. Tengan, tomen y coman. Gesto de amor. El día de Jueves Santo hacíamos esto. Y decíamos, hoy Jueves Santo es el día en que Dios instituye el gran precepto del amor. Hoy es el día en que Jesús instituye el sacramento de la misa, la Eucaristía. Y hoy es el día grande en que Dios instituye el sacerdocio. Tres realidades profundas que nos deben acercar siempre que vengamos a misa a esta realidad del amor profundo de Dios a nuestras vidas. Y tenemos que aceptarlo, diciéndole, gracias Señor. Gracias Señor porque me has redimido y porque estás en medio de nosotros para ser nuestro alimento. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar. Que arranca llamaradas, sacude mi desierto, me invita a caminar. Jesús por su palabra nueva vida me da, se hace mi camino, al Padre me llevará. Jesús con su palabra nueva vida me da, se hace mi camino, al Padre me llevará.